Qué bueno que no me acuerdo con nostalgia de esos momentos, porque creo que si lo recordase bien, no pararía de llorar nunca. Yo creo que el mundo nunca aprende la lección. Los pueblos nunca aprenden. En julio del año 1936, una parte del ejército se sublevó contra el gobierno de la República. Comenzó una sangrienta guerra civil que se saldaría finalmente con 1 millón de muertos, casi 40 años de dictadura militar, y que provocó también la evacuación a otros países europeos, a la Unión Soviética y a México, de miles y miles de niños. Marcharon solos, sin sus familias, pensando que sería solo cuestión de unos pocos meses, mientras terminaba la guerra. Pero la realidad fue que muchos no regresarían jamás a sus hogares. De volver a España siempre estaba segura que tarde o temprano iba a volver. Este momento en mi vida es buenísimo. Me encuentro hoy día como que no hubiese ido para otro país. El destino de más de 35.000 niños quedó marcado por la brutal guerra civil. Los rebeldes, bien entrenados y equipados, avanzaron rápidamente ante la desorganizada resistencia republicana. Los demás hermanos estaban en la guerra. Julio, mi hermano Julio, era Gudari, era nacionalista. Mi hermano Félix era republicano. Y mi hermano Marino, con 17 años, era comunista. ¿Qué sabía él lo que era? Total, que acabó allí por Asturias, hecho polvo. Bueno, pero no le mataron. En muchos sentidos, la Guerra Civil Española fue el teatro en el que se escenificaron las tensiones políticas de la Europa del momento. Por un lado, Franco contó con el apoyo incondicional de sus aliados Hitler y Mussolini. Por otro lado, la Unión Soviética apoyó al gobierno republicano. Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña mantuvieron posiciones ambiguas respecto a los republicanos. En ambos países, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial estaba muy presente e hicieron lo posible para evitar la extensión del conflicto. En la primavera de 1937, prácticamente la mitad del país estaba bajo el control de las tropas franquistas. En el frente norte, Bilbao era el próximo objetivo de los sublevados, a las órdenes del general Mola. Vivíamos abajo, la parte baja de ese estado. Vivíamos mis padres y los 3 hijos, 3 hermanos éramos. Y vivíamos pues bastante bien. Yo estaba estudiando, me gustaba mucho estudiar y vino la guerra y nos fastidió todo. Comienza una de las grandes etapas de la guerra. Mola proyecta conquistar el norte, Vizcaya, Santander y Asturias en poder de los rojos. A medida que los rebeldes ganaban posiciones, las intenciones de Mola quedaban claras: terminar rápidamente la guerra en el norte a cualquier precio, amenazando con arrasar toda Vizcaya. Contaba para ello con un centenar de aviones de combate, técnicos y pilotos que Hitler había enviado en apoyo de Franco. La Legión Cóndor. Lo primero que nos enteramos de que habían bombardeado Guernica, no solamente que la habían bombardeado, sino que la habían destrozado. Y yo creo que fue entonces cuando mi madre pensó que había que salvarnos de esas bombas. Y fue cuando decidió salvar a sus hijos de las bombas. Claro que ella no pensaba que eso sería
para mucho tiempo, porque estoy segura que si todos nuestros padres que mandaron a sus hijos a Rusia, si lo llegan a saber, no mandan a ninguno. El lunes 26 de abril de 1937 era día de mercado en Guernica. Aunque se trata de una pequeña población, es la capital simbólica de los vascos, sede de antiguas instituciones políticas. Mientras los aviones se acercaban, sus habitantes no podían imaginar la furia que se iba a desatar sobre ellos. Decenas de personas murieron directamente bajo las bombas. Muchos más como consecuencia de los incendios que se desataron. Los acontecimientos de aquel día quedaron grabados para siempre en la memoria de la humanidad, gracias al famoso cuadro de Pablo Picasso, Guernica. Los bombardeos aéreos sobre las ciudades que seguían leales a la República fueron ya habituales a partir de entonces. Nunca, hasta la Guerra Civil Española, se había utilizado la aviación de forma masiva y por primera vez su objetivo eran los civiles, buscando aterrorizar al conjunto de la población y desmovilizar a los que se encontraban en el frente. ¿Por qué? Porque tú tienes a tu gente en el frente luchando, pero ¿qué garantías tiene de supervivencia? Se sabe que los suyos, que supuestamente deberían estar resguardados, están muriendo peor que tú. Te vuelves inconforme y te vuelves contrario a cualquier sistema. El caos, el miedo, la miseria y la muerte se adueñaron del país y no había escapatoria. Mi padre, que ya era mayor, tendría 50 y tantos años, se encargó de llevarnos a mi hermana Anita y a mí a Inglaterra, y a mi hermana María Luz y a mi hermano Ángel los llevó a Francia. Y estaba mi abuela y mi madre en casa. Y un buen día mi padre cogió el paraguas con un par de petates de hechos de lona y a mi hermana Anita le puso Ana Urbina y a mí me puso Jesús Urbina. Nosotros vivíamos todos en un pueblo, La Reineta, que estaba cerca de la mina donde trabajaban mi padre y mi abuelo y mi tío. Había allí 3 pueblos, o sea, había Barrio Nuevo, La Reineta y La Arboleda. Yo vivía aquí en los montes de La Arboleda y tenía pues alrededor de 7 años y yo me recuerdo bien, porque eso no se me borra, se me quedó grabado para toda la vida, el combate aéreo que tuvo lugar aquí abajo, entre los bombardeos germanos que vinieron a bombardear y los cazas republicanos que les contraatacaron. Entonces, ese momento, la trayectoria de las balas, los obuses, el humo, el ruido, me impresionó mucho. Han pasado 65 años desde aquello, Sentimos un ruido, miramos y vi los aviones que iban a bombardear. Nos asustamos muchísimo. Entonces estuvimos allí metidas debajo de un matorral viendo cómo pasaban. En aquellos primeros meses de contienda, marcados por los continuos bombardeos, nadie podía sospechar hasta qué punto las vidas de los más pequeños iban a verse afectadas. Y me acuerdo que era un continuo ir corriendo al refugio